Buenas tardes a todos. Don Emilio Ontivero Baeza, encantado, y su acompañante. Don Benito Manzano de Don Benito. Encantado, además paisano de Don Benito y socio también del señor Ontivero. Muchísimas gracias de verdad en nombre de todos, porque, como saben, esta comisión de investigación que se ha pedido y que estamos celebrando en nombre de todos los grupos parlamentarios, en este caso concreto y estando usted aquí, tiene más que nada un ánimo pedagógico. Los distintos grupos parlamentarios seguramente le planteen por las cuestiones que desde luego ellos únicamente saben, pero que sin duda alguna tendrá ese elemento enriquecedor que todos estamos deseando, que nos verse y nos abra un poco, nos dé luz sobre muchas de las sombras que tiene, sobre todo el proceso que es objeto de esta comisión de investigación. No obstante, don Emilio, ahí no queda más remedio que hacerle alguna serie de observaciones, porque así a todos los comparecientes se le viene haciendo, y es una norma exigible. ¿Cuál es, primero, lo que son los gastos que pudieran haberle ocasionado? La Cámara le hará frente a ellos directamente con cargo a su presupuesto, y también, aunque no es necesario, pero sí es preceptivo, el decirle, indicarle la advertencia que viene amparada en el 502, párrafo tercero del Código Penal, en cuanto a la velocidad de todos los datos y manifestaciones que aporte a esta comisión. Brevemente, el modus operandi de su comparecencia va a ser el siguiente. Va a haber 10 minutos donde podrá exponer lo que entienda oportuno con respecto al conocimiento que pudiera tener de esta integración de Caja Badajoz en Banco Caja 3. A partir de esos 10 minutos serán los distintos grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor, quienes, por un periodo máximo de 30 minutos y en una relación de pregunta-respuesta, intercambiarán aquellos interrogantes que el compareciente tendrá bien contestar, siempre, lógicamente, en ese derecho a no contestar lo que entienda oportuno que no debe contestar. Desde luego que el ánimo de esta comisión es el de respetar en todo momento la privacidad y, sobre todo, los derechos personales de todo el mundo. Por lo tanto, esperemos que se encuentre cómodo a la hora de contestar, a la hora de dirigirse a esta comisión, y, sin duda, agradecerle nuevamente, por parte de todos los miembros que conformamos esta comisión de investigación, su presencia hoy aquí ante nosotros. Una vez finalizado, y ya termino, esos 30 minutos de cada uno de los grupos parlamentarios, dispondrá usted de otros 10 minutos adicionales para apostillar, clarificar cualquier circunstancia que entienda oportuno. Y sin más, don Emilio, si no tiene alguna pregunta que formular, vamos a dar comienzo a la misma y, por lo tanto, dispone usted de los primeros 10 minutos iniciales. Muchas gracias. Y déjenme que, con cargo a esos 10 minutos, lo primero que haga sea agradecer la convocatoria de esta comisión, confiando en que sea de mínima utilidad las consideraciones que yo les pueda hacer, ¿no? Quedo a su entera disposición. Efectivamente, lo primero que tengo que señalar es que, en mi condición de presidente de Analistas Financieros Internacionales, en estos 26 últimos años hemos presenciado muy de cerca todas las transformaciones que han tenido lugar en el sistema financiero, incluidas aquellas que han tenido lugar en el subsector de cajas de ahorros. Pero, lamentablemente, con Caja de Badajoz hemos trabajado poco o nada, porque ha sido probablemente de las muy pocas cajas de ahorros que no ha sido en ningún momento cliente de Analistas Financieros Internacionales. Por lo tanto, me temo que la utilidad de mis consideraciones sea limitada. Sí creo conocer, en cualquier caso, y es lo que pongo a disposición de todas sus señorías, algo sobre el proceso de transformación de cajas de ahorros, incluidas las posibilidades que en esta Cámara llegaron a atisbarse en 2009, quiero recordar, en mayo del 2009, cuando nosotros en AFI hicimos un trabajo a instancias, no recuerdo de qué consejería, pero sí de la Junta de Extremadura, para someter al Parlamento extremeño el análisis de
pros y contras de una eventual integración entre las dos cajas que ustedes tenían en Extremadura, entre Caja Extremadura y Caja de Badajoz. Esa es la vinculación, diríamos, profesionalmente más próxima al tema del que se ocupan en esta comisión. Y quizá es en ese contexto en el que yo puedo, por lo menos, inscribir mis comentarios iniciales. La crisis, a partir de su particularización en Europa y en concreto en España, a partir de los años 2009-2010, lleva a una conclusión en casi todos los ámbitos, en particular en las autoridades, que es la existencia de una sobreoferta en la industria bancaria. En 2007 existían en nuestro país 45 cajas de ahorros. En 2007 la mitad del balance de todo el sistema bancario, bancos, cajas y cooperativas de crédito, la componían activos de naturaleza inmobiliaria. Y la crisis que vino del otro lado del Atlántico, la crisis que vino de Estados Unidos a través de las hipotecas de alto riesgo, era una crisis fundamentalmente inmobiliaria, que inmediatamente lo que reveló fue la vulnerabilidad que tenía el conjunto del sistema bancario español, en particular aquellas entidades que tenían una escasa diversificación internacional, que no tenían ingresos fuera de España, como eran los grandes bancos, con los que compensar las amenazas en la cuenta de resultados que se cernían en aquellos años como consecuencia, en principio, de la caída en los precios de los activos inmobiliarios e inmediatamente después, como consecuencia de las elevadas tasas de morosidad a que familias y empresas se vieron expuestas. Es muy importante considerar el impacto de esta crisis sobre el subsector de cajas, también sobre el banco. Es muy importante considerar, en primer lugar, la importancia que tuvo el sector de la construcción residencial y el sector inmobiliario. Casi el 14% de lo que producía España lo hacía en construcción residencial y casi el 14% del empleo que teníamos lo teníamos localizado ahí. Y ese impulso productivo había sido financiado fundamentalmente por bancos y cajas, sobre todo por cajas. El segundo rasgo a tener en cuenta era la dimensión media. La dimensión media de las cajas de ahorros era manifiestamente inferior a la del sistema bancario y lo que ponía de manifiesto la crisis que se venía encima era la necesidad de llegar a dimensiones algo superiores. Ese fue el diagnóstico fundamentalmente de las autoridades españolas, de ahí que a partir básicamente de 2010 se tratara de impulsar una dinámica de integración, con el fin de que las 45 cajas de ahorros quedaran reducidas en una dimensión que se considerara adecuada para competir en el nuevo entorno. Todas las autoridades regionales y nacionales, yo diría, me atrevería a decir casi sin excepción o sin excepción, apostaron a la integración. En algunos casos la integración tenía un paso previo que podía haber resultado racional, en mi opinión, y es en aquellas comunidades autónomas en las que había más de una caja de ahorros, tratar en primer lugar de conseguir una masa crítica interna, bien con el fin de verificar si había condiciones para la supervivencia de esa caja única resultante o, en el otro caso, de integrar la caja resultante en algunas entidades superiores, ¿no? Ese fue el caso, insisto, de Extremadura. Yo recuerdo un trabajo que hicimos en mayo de 2009. Era un trabajo en el que se ponían de manifiesto las ventajas y los inconvenientes, considerando entonces una alternativa que las autoridades nacionales habían puesto encima de la mesa, que eran los denominados SIP, los sistemas de protección, que eran alianzas, como recordarán, que sin llegar a una fusión en sentido estricto, jurídicamente permitían la puesta en común de servicios comunes desde los cuales empezar a avanzar hacia operaciones de mayor integración. La mayoría de las cajas de ahorros de nuestro país optaron
por fórmulas de este tipo, aunque poco tiempo después la propia crisis reveló que lo que se necesitaban eran operaciones de integración más radicales, fusiones propiamente dichas. En este sentido, las autoridades nacionales, sobre todo el supervisor, el Banco de España, pasó inmediatamente a condicionar prácticamente cualquier tipo de ayuda a la realización de operaciones de integración. Esas integraciones, desde luego, se hicieron mucho más explícitas cuando nuestro país entró en una situación próxima a la de asistencia financiera y, por lo tanto, la reestructuración del sector, del censo de oferentes de entidades financieras, ya no era solo una recomendación de las autoridades españolas, sino era una imposición del famoso memorando de entendimiento que estableció la Troika. El resultado, no sé si llevo ya los 10 minutos, es probablemente la transformación empresarial más profunda que ha tenido lugar en cualquier sector de la economía, desde luego en el sector financiero, entre principios de 2010, ni siquiera me remito al inicio de la crisis, y la fecha actual. Pasamos de 45 entidades prácticamente a una quincena de entidades y por medio estuvo la obligación inducida, el incentivo por parte de las autoridades, tanto del Gobierno como del supervisor, el incentivo para que las cajas se convirtieran o constituyeran un banco con el fin de allegar recursos propios con los que satisfacer las exigencias de capital. Entiendo que en ese itinerario, por la información genéricamente disponible, no tanto, insisto, porque nosotros participáramos en el proceso, primero debió haber, por parte de las autoridades extremeñas, una consideración de la eventual integración de Caja de Extremadura y Caja de Badajoz, y ante la no posibilidad de que prosperara esa integración estrictamente extremeña, el tiempo ya corrió y Caja de Badajoz inició inicialmente la operación de integración en Caja 3 y posteriormente, yo creo ya con la presión ambiental, con la propia presión de las autoridades, sobre todo del supervisor del Banco de España, acabó en Ibercaja. El resultado es, en mi opinión, particularmente inquietante en el medio plazo, ya no solamente por Extremadura, sino en general. A mí no me gusta, como economista, que en un sector haya pocos oferentes. A mí no me gusta que cuando voy a hacer la compra, aunque sea la compra de servicios financieros, me encuentre con pocos competidores. Nuestro país ha reducido de forma muy significativa el censo de entidades bancarias. Creo que para Extremadura en concreto todavía no ha tenido lugar una reducción significativa en el número de puntos de venta de oficinas bancarias. Eso es una ventaja al día de hoy, pero hay muchas comunidades autónomas que, como consecuencia del ajuste en capacidad, han visto eliminadas numerosas oficinas, creando ya un problema no solo de negociación entre pequeñas y medianas empresas y bancos, que es clave para que una economía sea competitiva, para que una economía sea eficiente, sino un problema no menor, que es un eventual problema de exclusión financiera. La posibilidad de que la banca de proximidad, la banca de relación, la banca, en definitiva, de pormenor, encuentre lagunas en algunas localidades como consecuencia, insisto, de una reducción en el número de oficinas que desde el punto álgido de la crisis hasta nuestros días ha alcanzado a 10.000 puntos de venta. Insisto, no es el caso de Extremadura, porque la bifurcación de operaciones de integración que llevaron a cabo las dos cajas, al día de hoy, con la información que yo tengo, no ha supuesto una reducción en el número de oficinas significativo. Pero es el caso de la mayoría de las comunidades autónomas, de la mayoría de las regiones de España.
No sé, presidente, si me he excedido en el tiempo asignado. No, señor Ontiveros, perfectamente, se ha ajustado muy bien al tiempo concedido. Ahora, a continuación, seguirán los grupos parlamentarios y para ello, señor Benito, dispone usted de 10 minutos, de 30 minutos para entablar esa relación grupo compareciente. Buenas tardes, señor Ontiveros. Yo, con lo que usted nos ha contado, llego a la conclusión de que usted no está muy de acuerdo con la política de fusión de las cajas que se ha realizado en este país en los últimos años. ¿Es así? Bueno, no con todas, porque ha habido fusiones muy distintas. Fíjese que de 45 ha habido operaciones de todo tipo. Ha habido operaciones de integración más o menos precipitadas, como decimos en mi tierra, permítanme la expresión, bodas por las prisas. Ha habido operaciones más o menos calculadas e incluso al día de hoy todavía hay operaciones. Sí. No es lo mismo hacer una operación de integración empresarial en frío, sin la presión de las circunstancias, que hacer una operación de integración empresarial cuando el entorno es adverso y cuando en un sector como el bancario, muy sujeto a supervisión, el supervisor está apostando de forma decidida a conseguir tamaños medios superiores. Hay que recordar que además en el caso de Extremadura, quizá lo tendría que haber dicho antes, las dos cajas que tenían en esa región no eran precisamente cajas de gran dimensión, pertenecían al tercio de cajas de menor dimensión. Por lo tanto, la capacidad, digamos, de liderazgo, de adopción de alguna iniciativa en esas operaciones de integración era una capacidad limitada, ¿no? En esto que ha dicho usted de que las cajas que eran de la misma comunidad autónoma no llegaron, porque creo que no sé, en muy pocos sitios ha dado la fusión entre cajas de la misma comunidad. Esto era un mandato del Banco de España, es decir, el Banco de España estaba en contra de esas fusiones a nivel comunidad autónoma, como parece ser que en algún sitio se ha ido, o simplemente no se ha hecho por circunstancias, bueno, aleatorias. Estoy revisando ahora mismo el mapa autonómico de nuestro país y para ver primero la evidencia y luego tratar de recordar si entre las recomendaciones del Banco de España está. Yo no recuerdo que el Banco de España se definiera de forma explícita en una dirección o en otra, ¿no? Es verdad que en algunos casos en los que el grado de exposición, no era el caso de Extremadura, porque Extremadura, las dos cajas yo creo que tenían una ventaja, desde luego quiero recordar más el caso de Caja Extremadura, pero en términos agregados la exposición inmobiliaria no era la que había, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o incluso en Galicia, por poner en dos ejemplos, ¿no? No recuerdo que de forma. El Banco de España en general, históricamente, hace las recomendaciones siempre en petit comité, me da la impresión, nunca las publica, coge de cerca a los interlocutores y les da la recomendación, pero ya verá usted cómo al oído. será difícil que usted haya visto una declaración explícita a lo largo de la historia. Pasa con los bancos centrales en general. Los bancos centrales hacen recomendaciones mirando a los ojos a alguien y no, haz esto. Pero si luego se le pregunta en público, ¿usted ha recomendado? Probablemente el Banco de España en aquellos momentos diría, no, esto es una competencia que no es mía, yo solo tengo que supervisar, etcétera, etcétera. No recuerdo en el caso de Extremadura. En el caso de Extremadura probablemente era de las regiones en las que, en mi opinión, quizá había menos inconvenientes, ¿no?, para hacer una integración. Yo es que recuerdo haber estado oyendo pues durante muchísimos años la integración entre Caja Extremadura y Caja Badajoz. Ya se hablaba cuando era Caja Plasencia, Caja Cáceres y Caja Badajoz de una triple fusión. Estamos hablando de hace ya muchos años. Entonces, siempre ha sido algo que ha estado ahí, pero nunca llega a producirse y no sé por qué. Es decir, no sé si el mercado lo impedía de alguna manera o es que había algún tipo de directriz por parte de algún organismo superior que impidiera esa fusión. Porque ya digo, estoy hablando de hace 30 años, por lo menos, que ya andaba Caja Plasencia, Caja Cáceres y Caja Badajoz en el tema de la fusión. Fíjese, señoría, restricciones de mercado, ahora que lo señala, yo quiero recordar,
y podríamos ver datos que no había incluso excesivas redundancias en el número de oficinas entre Caja Extremadura y Caja Badajoz. Quiero recordar que así como en otras comunidades autónomas, en Galicia, por ejemplo, usted se podía encontrar en Pontevedra, en una manzana, oficinas de Caja Pontevedra antes de fusionarse con Vigo, Caja Vigo, Caixa Galicia, Caixa Ourense, en una cosa brutal. Yo quiero recordar que entre Caja Extremadura y Caja Badajoz no había grandes redundancias, ¿no? Bueno, había, al principio, quien hace la expansión en Badajoz es Caja Plasencia. Caja Plasencia, con José Luis Peinado, de director general, hace una expansión en Caja Badajoz y sí mete oficinas de Caja Plasencia y Caja Badajoz, que luego acaban siendo Caja Extremadura, lógicamente, pero también se reducen. Es decir, sí había un cierto solapamiento, pero sobre todo en Badajoz, en la provincia de Badajoz, más que en la provincia de Cáceres. Porque la expansión es de Cáceres para abajo y no de Badajoz hacia arriba, en el concreto. A mí me gustaría preguntarle también, ya por último, vamos a ver, cuando las cajas dejan de ser cajas para convertirse en bancos, ahí se produce, yo creo que, entidades totalmente distintas. Es decir, el ciudadano está acostumbrado como muchos ciudadanos están acostumbrados a trabajar o a tener sus ahorros o a realizar sus operaciones en cajas de ahorros que, bueno, por lo menos al principio poco tenían que ver con los bancos. Usted ha estado hablando de que ese banco de proximidad, esa oficina de proximidad, se está acabando con ella. Y esa oficina de proximidad, yo digo que aquí en Extremadura hay una zona, sobre todo en el norte de la provincia de Cáceres, donde somos pueblos más pequeños y tal, donde están desapareciendo oficinas de lo que hoy es la antigua Caja Extremadura, está desapareciendo como consecuencia de que a convertirse en un banco, pero también hay una cosa que es la obra social, que también está teniendo sus problemas a la hora de que, estamos hablando precisamente antes de que entremos de aquí, de la inversión que había habido en obra social anteriormente y la que está habiendo ahora. Es decir, yo creo que realmente, y esa es mi pregunta, el ciudadano, porque una cosa es el sector financiero que dice, no, hay que unificar porque hay un problema de crisis, porque las cajas, hay muchas cajas que están en una situación muy lamentable, como todos sabemos, y otro caso es el ciudadano. El ciudadano realmente se está beneficiando de alguna manera de esta superfusión que ha habido de cajas en cuanto a su como cliente. Como cliente, ¿esto cómo se está viendo desde la perspectiva que usted lo puede ver como de las finanzas? No, desde luego no. Es decir, al día de hoy, el ciudadano, las familias españolas y las pequeñas y medianas empresas están sufriendo las consecuencias de la reestructuración del sistema bancario español de forma muy, muy significativa. Probablemente nuestro país es el país en el que el ajuste en el sistema financiero ha sido más severo. Como usted sabe, nuestro país es el país en el que en los 4 últimos años la caída del crédito ha sido más pronunciada. Y todo eso tiene lugar en un contexto en el que en nuestro país las familias y las empresas son las más altamente endeudadas de Europa. Desgraciadamente, cuando se inicia la crisis, en el 2007, la familia media española tiene un nivel récord de deuda y las empresas también. El problema que nosotros teníamos en diciembre del 2007 era un muy elevado endeudamiento privado, no tanto público. Hemos podido reducir el endeudamiento poco y, sin embargo, estamos sufriendo las consecuencias de una restricción crediticia, no tanto porque los bancos tengan especial interés en hacer la vida peor a los ciudadanos o a las empresas, no, sino porque las condiciones en las que están los bancos tampoco son fáciles, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay otra línea de beneficios indirectos que percibía el ciudadano español que se ha visto notablemente sacrificada y creo que se va a seguir viendo en el futuro, que son los beneficios derivados de la obra social. En términos medios, antes de que se iniciara la crisis, el 27% de los beneficios de las cajas iban destinados a partidas que en alguna medida paliaban las insuficiencias del gasto público. En algunas regiones era determinante. En algunas regiones la creación de algunas universidades
el gasto en mayores, las actividades culturales, incluso la financiación de la capacidad para emprender dependía de la obra social de las cajas. En la obra social de las cajas ahora concurren dos circunstancias, como usted sabe. Una, que ha pasado a las fundaciones, las propietarias de los bancos, y dos, y más importante, que dada la contracción en los resultados, en los beneficios de todo el sistema bancario, lo que llega, el residuo que se asignaba a obra social, ha quedado en mínimos, ¿no? Por lo tanto, claro que el ciudadano, en mi opinión, va a percibir, ya está percibiendo y puede percibir la ausencia de esa figura que eran las cajas de ahorros. Y que en ocasiones se ha confundido la mala gestión de algunas con la necesidad de la propia figura que es una caja de ahorros, ¿no? En Alemania ahí siguen. Por último, señor presidente, esta pregunta, si usted quiere, pues me la contesta, si no, no. ¿Usted cree que en este proceso de fusión de las cajas de ahorro el Banco de España ha actuado de una forma leal con las entidades bancarias? ¿Ha habido ocultación de información? ¿Se ha dado toda la información? ¿Ha habido claridad? ¿O ha habido...? Ya le digo que es una pregunta que si usted... No, pero le digo francamente, yo afortunadamente tengo... Me encuentro bastante libre a la hora de opinar y desde luego a la hora de opinar ante una instancia como el Parlamento de Extremadura, ¿no? No lo sé. Lo que desde luego sí podríamos considerar es la posibilidad de errores, pero no tengo claro, ¿no?, que haya habido un cálculo, una mala intención en la ocultación de información, en cualquier otro tipo de actuación. Quizás si uno se pone muchas veces en este tipo de situaciones, hay que hacer el ejercicio de decir, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí, ¿no? Las circunstancias ambientales eran muy de gran presión y probablemente en algún momento no solo las autoridades, ¿no?, sino en general, no solo el supervisor, sino las autoridades en general podrían estar presionando más porque los matrimonios tuvieran lugar, que antes de ver qué dote aportaba cada una de las partes al matrimonio, ¿no? Muchas veces eso ocurre, el ambiente es duro, la crisis se viene encima, los precios inmobiliarios se caen, la morosidad llega al 12% y se cree que los matrimonios, ya sean por la Iglesia o por lo civil, ya sean por el SIP o por las fusiones normales, podrían ser un paliativo o incluso una solución. Y quizá lo que sí podríamos discutir es si efectivamente el supervisor en algún momento presionó por tener la casa, por todos los hijos casados lo antes posible, ¿no? Y a lo mejor, pero de ahí a pensar o a tener evidencia de que ocultara información, esto último no lo puedo afirmar. Muchas gracias, señor Antivero. Encantado. Muchas gracias, señor Antivero. Muchas gracias, señor Benito. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Nogales dispone de 30 minutos. Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes, don Emilio. Y muy bienvenido y, sobre todo, doblemente agradecido, porque evidentemente yo cuando vi que se le citaba a usted, yo dije, bueno, creo que no tiene nada que ver con el proceso que se ha llevado en el SIP inicial de Caja Badajoz, pero siempre es bueno si viene y nos puede asesorar y comentar. Porque de la cronología que tenemos nosotros de los hechos contrastados, todo contrastados con actas del Consejo de Administración de Caja Badajoz, inspecciones que se han realizado por el Banco de España a las diferentes entidades que se fusionaron inicialmente en Caja 3, auditorías, quienes además inducen a los procesos de fusión, qué personas son las que están en esas auditorías, qué personas son las que inducen. Todo esto a nosotros nos induce a sospechar que evidentemente no decimos, poniendo la mano sobre el fuego, que ha habido una actuación de mala fe. No, pero
digamos una cosa. El bien de España, del sistema financiero general, puede entrar en contradicción con el bien de la comunidad autónoma de Extremadura. ¿Cuál es el bien superior? Evidentemente, para las autoridades estatales puede ser el bien de España. Para nosotros, que somos diputados extremeños, lo que queremos es lo mejor para Extremadura. Que no tiene por qué ir en contra del bien de España, pero puede erosionarle en un momento determinado uno de esos escalones para subir la escalera. En segundo lugar, el bien de la comunidad autónoma o el bien de España puede entrar en contradicción con el bien de una entidad crediticia. La Caja Badajoz, para nosotros como diputados extremeños, nos gustaría que siguiera siendo una caja extremeña, que sus órganos de decisión al 100% estuvieran en Extremadura, pero quizás para los gestores de esa entidad, en un momento determinado de gran convulsión, como bien ha manifestado desde el año 2008, todo lo que va sucediendo, las intervenciones que de golpe se hace, bueno, Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, ¡pum!, que viene justo al año siguiente cuando empieza el proceso de Caja Badajoz. Entonces puede que con la mejor voluntad y la mejor intención los gestores de Caja Badajoz pueden decir, esta puede ser un marco maravilloso para Caja Badajoz, podemos ampliar y tal y cual. Lo que ellos pueden ver bien para su entidad, nosotros lo podemos ver mal para los intereses de Extremadura, porque igual, como diputados extremeños, preferimos una caja de no tan grandes dimensiones, pero con un ámbito que está limitado a la comunidad autónoma y con unos órganos de decisión que 100% están en la comunidad autónoma. Y sobre todo, porque las cuentas que se presentan en el año 2009 por Caja Badajoz es la segunda entidad de España más solvente. A los datos de Caja Badajoz, el ratio de solvencia es del 16,7, o sea que duplica el 8%, que era el ratio que se exigía, que superaba la media de las cajas, que está en el 11,7. Éramos la segunda banca después de BBK y a un punto de diferencia con la tercera, que era Caja Murcia. O sea, bien, Caja Badajoz, tú dices, hombre, pues también, los datos también, no tiene por qué ponerse nerviosa para ir a fusiones, se puede tomar todo con tranquilidad, a pesar de todo lo que está sucediendo en el país, sobre todo en el sistema financiero. Si a todo esto añadimos que quien insinúa, quien propicie el inicio de las conversaciones para el sí, porque a Caja Badajoz se le plantean dos más interesantes. Esto es lo que se plantea en el Consejo de Administración. Estos son datos recogidos por las actas del Consejo de Administración de Caja Badajoz. Se plantean que hay dos propuestas interesantes. Una es Unicaja, Caja Badajoz como Unicaja, y la otra es Círculo Católico de Burgos y la CAI, que es la de Caja 3. Pero esta segunda precisamente se realiza con la intermediación de don José Pérez de Intermoney y antiguo director de supervisión del Banco de España. Que precisamente estas personas, en estas entidades, la puerta giratoria, hombre, induce a sospechar que hay otro interés. No decimos que haya un interés en contra de Caja Badajoz. El resultado final ahora mismo es que Caja Badajoz ha disminuido patrimonialmente en la entidad, en Ibercaja. Su patrimonio ahora vale menos. Y vale menos porque cuando se logra el SIP de Caja 3, y ya es Caja, perdón, Banco Caja 3, ya es ese banco que entra en Ibercaja, los activos tóxicos son de Caja 3. Ya no son de la CAI ni son de la Caja de Burgos, son de Caja 3. Y Caja Badajoz, que no tenía nada de activos tóxicos, no tenía ningún riesgo sobre excesivo con empresas de su grupo, no lo tenían las otras dos entidades, sí. Y activos tóxicos inmobiliarios también. Pues entonces, lógicamente, hay que revalorizar los activos y Caja Badajoz cae también ahí porque ya es una sola caja, ya es toda Caja 3. Y lo más grave de todo esto es que esto se da y se tiene conocimiento de unas inspecciones que está realizando el Banco de España a la Caja de Burgos y a la Caja Inmaculada en el año 2009. Inspecciones que se realizan en el año 2009, en el segundo semestre del año 2009.
Caja 3, como entidad, se registra en diciembre del año 2010. Y da la casualidad que 4 días después, el 4 de enero, es cuando salen a la luz el resultado de las actas y se dice la valoración que se ha hecho no es buena y tal. Entonces, hombre, todo induce a sospechar que evidentemente no solamente el Banco de España, sino las auditoras, Ernst & Young, que es quien audita a Caja Badajoz y también a la Caja de Burgos, y Deloitte, que es quien audita a la CAI, conocía las inspecciones porque había llamamientos permanentemente del Banco de España a esas dos entidades para que sus activos fueran retocados, esa valoración fuera retocada. Entonces, dada la actuación que ha habido, esto está contrastado. Esto está contrastado porque nosotros lo único que hemos hecho es leer las actas y la documentación que nos ha entregado a la Comisión de Investigación Caja Badajoz y la CAI y Caja Burgos. Entonces, todo esto es verificable, con fechas, acuerdos y todo. Es verificable, por ejemplo, que el Banco de España dice que Caja 3 es la segunda entidad más fuerte de España, el SIP más fuerte de España, y que no tiene ningún activo tóxico. Y que 3 meses después empieza a decir que tiene un volumen de activos tóxicos que hay que revisar su valoración. Por ejemplo, de 4.600 millones, que es la valoración que se tiene del grupo, se plantea que hay que hacer una revisión de 2.106, hay que minorar 2.106 que son activos tóxicos. Esta mañana ha estado un miembro del Consejo de Administración de Caja Badajoz, de la entidad fundadora de Caja Badajoz, de la Sociedad de la Económica, la Sociedad Económica de Amigos del País, que fueron de los fundadores de Caja Badajoz, y él decía, con los datos que nosotros teníamos, consideramos que de esos 2.106 millones de minoración de Caja Badajoz prácticamente no había nada. Por lo tanto, la valoración de Caja 3 es casi entera, por lo menos el 80% sería Caja Badajoz. Entonces, con todo esto que sucede, ¿qué posibilidades tendríamos? En primer lugar, para que Caja Badajoz pueda ver revalorizado su patrimonio en el seno de Ibercaja. Lógicamente, Ibercaja es un banco y está ahí, pero claro, la representación y la valoración de cada una de estas 3 entidades que conforman Caja 3, que aunque ya estén solo como Caja 3, habría que revisarlo porque consideramos que ha habido un vicio oculto en el proceso del SIP de las cajas. Si eso fuese posible, si es posible eso, si es posible decirle, mire usted, el órgano supervisor, el Banco de España, no ha actuado con la diligencia adecuada y su actuación ha perjudicado a Caja Badajoz y por ende ha perjudicado a Extremadura. Nosotros, como Parlamento extremeño, tenemos la ineludible obligación de defender a Caja Badajoz y que vuelva a recuperar su patrimonio y que vuelva a tener la presencia que puede tener en ese banco. Que después se haga otra cosa, eso ya son cuestiones posteriores. ¿Cómo lo ve con su experiencia las posibilidades que podríamos tener de no decirle al Banco de España que ha actuado de mala fe, sino que la buena fe, quizás por defender toda esa reestructuración bancaria, ha perjudicado los intereses de Extremadura y de una entidad extremeña? Claro, la crónica que hace es clara. ¿Eh? No, por favor, no. Claro, es inquietante, ¿no? De todas formas, simplemente una precisión. En 2009, los coeficientes de solvencia de las entidades bancarias españolas eran elevados, todavía. En el 2009 quizá ya algunas habían empezado a sufrir, ¿no? Pero en el 2008 no había problemas de solvencia en la banca española, ¿no? Ni en la banca ni en las cajas. A medida que la crisis se va centrando en el sector de la construcción residencial y de la actividad inmobiliaria, empezamos a ver una erosión en el coeficiente de recursos propios, que es lo que mide la solvencia, muy importante. Quiero decir que, como matiz, entre el 2009, con un coeficiente con un capital, un coeficiente de recursos propios en el entorno del 17 y pico,
pues lo razonable es que fuera bajando, porque la actividad económica era... De hecho, usted ha puesto como ejemplo una caja que tenía un coeficiente de capital algo superior, por ejemplo, Caja Murcia, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Pues estaba por ahí. Caja Murcia, además, quiero recordar que frente a Caja de Badajoz sí tenía una mayor eficiencia, ¿verdad? Por la obra social de Caja Badajoz que abre más Eficiencia en el sentido de ya saben que mide la importancia relativa que tienen los gastos de explotación en la generación del resultado, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, Caja Murcia, ¿quién nos iba a decir, no? Requirió ayudas, ¿no? Qué duda cabe que si eso es tal, y no dudo, tal y como usted señala, aquí ha habido limitaciones de unos y otros, pero no solo del Banco de España, ¿no? Porque, bueno, y no solo de los auditores, sino que incluso supongo que en algún momento la operación de integración de Caja 3 tuvo que requerir de algún valorador. Nosotros hemos hecho muchas valoraciones, ¿no? En ecuaciones de canje. Lo que no tengo elementos de juicio es qué posibilidades tienen ahora para revertir ese proceso, ¿no? No sé cuál es el derecho mercantil al uso. Es decir, si alguien me vendió a mí algo o me hizo entrar en una sociedad con información limitada o información defectuosa y yo firmé lo habido y por haber y dije que renunciaba, no lo sé, porque mi formación jurídica es limitada. No sé qué capacidad de reacción tengo. Sí he leído en algún momento, pero eso me lo podrá precisar usted, yo creo que Caja Badajoz revisó su participación al alza al menos una o dos veces, ¿no? Dos veces. No me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? No sé si hay alguna cláusula. Hay operaciones de integración que tienen una cláusula condicionada o no. No lo sé. Sí, esta la tenía hasta el 31 de diciembre. Pero es que las actas se conocen... Hasta el 31 de diciembre pasado. Las actas se conocen 4 días después. Claro. Claro. Y entonces ya hay penalización. ¿Y quién hace las ecuaciones de canje? Es decir, porque una cosa es la valoración de cada una de las cajas, pero luego hay que hacer una ecuación de canje, ¿no? Para decir, oye, pues tú aportas a la dote tanto, tú tanto, tú tanto. Supongo que debería haber algún técnico, algún experto, ¿no? No lo sé qué capacidad de reversión de la operación en los términos. Seguro que algún mercantilista le puede, ¿no? Presidente, yo no tengo más preguntas que hacer, porque era un comentario y me gustaba oír la opinión de un experto, sobre todo en análisis financiero, y como estamos en una comisión que lleva el tema... Yo creo que una cosa es la valoración, hay que tener cuidado y no deja de llamar la atención. Uno tiene la impresión, por lo que he oído, que inicialmente la apariencia, la calidad de los balances de CAI y del Círculo Católico de Burgos era diciendo, quiero recordar, ¿no?, que al menos el Círculo Católico tenía una intensidad inmobiliaria muy grande. Muy grande. Claro. Pero vamos, es pura... Podría mirar los datos. Y que sin embargo Badajoz y Extremadura no estaban muy cargadas, ¿no? Casi nada. Que es un poco lo que al final ha lastrado la viabilidad de la mayoría de las cajas era eso, era la necesidad de, para crecer, cargarse de operaciones de promoción y de subrogaciones y sí quiero recordar que el Círculo, desde luego sí, porque era el caso de la rivalidad intrarregional. Fíjense, el Círculo y la Caja Municipal de Burgos eran dos cajas en la misma ciudad, en la misma provincia, ¿no? No es fácil que encontremos y no se podía, ¿no? Hubo un momento antes de la crisis que podían haber caminado juntas, ¿no? Porque era razonable que en Burgos, además,
donde a diferencia de otras regiones había actividad empresarial importante y podían financiar, pero la municipal fue más activa, por así decirlo, en la actividad industrial, en la actividad empresarial, y yo creo que el círculo se vio obligada, ¿no?, siento no serle útil en la posibilidad de reversibilidad. No, todo lo contrario. Con su permiso, una pregunta más que se me había olvidado, hablando de la integración de las cajas extremeñas, de Caja Extremadura y Caja Badajoz. Precisamente el 5 de marzo del 2010 hay una reunión de la Federación Extremeña de las Cajas de Ahorro. Y en esa reunión se comunica, ante la posibilidad de fusión de Caja Extremadura y Caja Badajoz, se comunica que el gran problema serio para ir a un proceso de integración son los modelos de gestión. Y que para que Caja Extremadura acepte una integración con Caja Badajoz, casi le está exigiendo a Caja Badajoz que tiene que cambiar el modelo de gestión, porque tiene un modelo de gestión muy diferente a Caja Extremadura. No era tanto, evidentemente, el solape de oficinas, sino el modelo de gestión. No sé qué se quiere decir con modelos de gestión, ¿no? Probablemente se podía estar refiriendo, no lo sé, a conformaciones informáticas. En aquella época, la conformación informática tecnológica que tenían los bancos, las cajas, era un componente caro y en muchos casos una restricción. Yo recuerdo que antes de la crisis, cuando se hablaba de aproximaciones entre dos cajas, se decía, no, es que como punto en común tenemos la misma conformación informática. Y en otros casos decir, estos van por IBM y yo voy por no sé dónde y tal, ¿no? Porque luego, hombre, el modelo de gestión de un banco es simple, es tener buena letra y buen cuidado del riesgo. Muy buen cuidado en el control y gestión de riesgos y una atención grande, ¿no? Pero probablemente se referían a... Luego, en todas las operaciones de integración siempre surgían problemas. Yo quiero recordar que en algunas de las que participamos, por ejemplo, derivadas de los servicios centrales, ¿no? Porque podía no haber en algunas regiones un gran solapamiento en el número de oficinas, pero sin embargo a lo mejor, no lo sé, en algunos casos tenían servicios centrales muy cabezones, perdón por la expresión, ¿no? Y de bueno, ¿y qué vamos a hacer? En otras fusiones, no recuerdo si fue precisamente la de Burgos, oye, ya, pero ¿y dónde va a estar la sede central? ¿En tu casa o en la mía? Y ese tipo de cosas que muchas veces se tratan de enmascarar bajo eufemismos del tipo modelos de gestión, ¿no? Pero vamos, en el caso concreto probablemente tenía que ver con la informática. No recuerdo qué sistema informático, qué conformación informática tenía una y otra, ¿no? Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Nogales. Gracias, señor Ontivero. A continuación, por el Grupo Parlamentario Partido Socialista, tiene la palabra el señor Bernal por 30 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Ontiveros. Y yo también quiero agradecerle su presencia, que con toda seguridad nos va a ayudar también a esclarecer al menos algunas cuestiones de las que tenemos en esta comisión de investigación. Porque, mire, ha empezado usted diciendo que no tenía un conocimiento profundo y exhaustivo y puntual del proceso de integración de Caja Badajoz dentro del grupo Caja 3 y después en Ibercaja. Pero yo creo que debemos analizar ese proceso dentro de un contexto general y ahí estoy absolutamente seguro que usted tiene una buena opinión y una buena información que puede ayudarnos. Y luego, efectivamente, este proceso en concreto tuvo una serie de especificidades, probablemente bastante menos de los que pensemos los que estamos aquí, porque en buena medida, pues de lo que nos estamos quejando en esta comisión, pues ese hipotético daño que se ha podido producir a Caja Badajoz y, por tanto, a los intereses de esta región, no solo se han producido, o al menos que yo conozca, no solamente se han producido en este caso, como después le comentaré, ¿no? Nosotros nos estamos cuestionando el alcance
bueno, pues de algún daño que se haya podido producir, hasta dónde se ha depreciado el valor reconocido de Caja Badajoz, si ha recuperado o no ese valor, por tanto, si ha sido compensado el daño con actuaciones posteriores, si la situación actual es buena y si es posible mejorar esa situación, pues como estábamos viendo ahora con las preguntas que le hacía el portavoz de Izquierda Unida. Yo le voy a hacer algunas preguntas concretas que hacen más referencia al contexto más que al caso concreto de este proceso de integración de Caja Badajoz. Mire, antes, don Emilio, cuando usted se ha referido a la apuesta del Banco de España, supongo que también del Ministerio de Economía, por el volumen, y el tamaño parece que sí que importó en un momento determinado en estos procesos, eso, bueno, pues yo creo que está claro y es palpable. Pero hay algo donde me gustaría conocer su opinión, si es que puede dárnosla, y es eso que yo le llamo esa permanente tentación que tuvo el Banco de España en un momento en mezclar entidades saneadas con entidades no saneadas. Aquí tuvimos otro ejemplo también, que no afectó a Caja Badajoz, pero afectó a una entidad extremeña, como es Caja Extremadura, que ya estaba entonces en Liberbank, a la que, pues digamos que con mayor o menor presión se le endosó una entidad que después quebró, como fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, donde el Banco de España también tuvo algún papel. Por eso le decía antes que probablemente no sea tan singular esa actuación del Banco de España en el proceso de integración de Caja Badajoz, sino que respondiera más bien a una estrategia de compensar entidades que estuvieran en una mejor situación, mayor nivel de saneamiento, con algunas otras que pudieran tener una mayor dificultad y quedar equilibrado, y que en definitiva ese mal del que hablaba mi compañero diputado de Izquierda Unida, que decía el interés general está por encima del interés particular de alguna entidad o de algún territorio, pues pudiera ir por ahí. A mí me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Si percibe usted que pudo ser una estrategia general del Banco de España esa compensación entre buenos y malos, o entre entidades más saneadas y menos saneadas. Yo creo que no, vamos, no lo sé si las autoridades del Banco de España llegaron a pensar en que esto era una estrategia. Me atrevería a decir que no tanto una estrategia decidida y preeminente como el ejercicio casi del posibilismo, ¿no? A tenor de la experiencia que uno deduce en algunas comunidades autónomas, ¿no? Donde efectivamente había en algunos casos justo la pretensión esa, ¿no? de reunir entidades saneadas con entidades dañadas, como usted decía, ¿no? Quiero recordar en alguna comunidad autónoma que hubo incluso una especie de rifirrafe, valga la expresión, entre el Banco de España y el gobierno de la comunidad autónoma, porque el gobierno de la comunidad autónoma quería integrar y el banco en principio quería casar una de ellas con otra de otra comunidad autónoma, ¿no? Precisamente para evitar no tanto la mezcla entre dañadas y sanas, como algo que en términos efectivos sería lo mismo, que es entidades con oficinas muy solapadas, ¿no? Con muy resultantes. Estoy pensando en el caso de Galicia en concreto, ¿no? Es decir, yo creo que en el caso concreto de Galicia las autoridades, cuidado, que son las competentes, las autoridades de las comunidades autónomas, esto es muy importante tenerlo presente en nuestro país, ¿no? En última instancia el Banco de España tiene la autoridad, las comunidades autónomas tienen un poder financiero muy importante, sobre las cajas de ahorros en concreto, ¿no? Y yo creo que hubo algunas comunidades autónomas donde ahí sí se produce una diferencia de criterio. Al final se impone el de la comunidad autónoma,
No, quizá sí lleva razón, yo no sé si lo ha dicho su compañero de Izquierda Unida o usted mismo, en que el posibilismo del Banco de España le lleva a decir, oye, venga, cuanto antes mejor. Pero creo que, vamos, que es inconcebible pensar que una autoridad, sea en el Banco de España, sea en el Ministerio de Economía, vaya a forzar la integración de una caja sana con otras menos sanas, sabiendo que el resultado va a ser adverso, ¿no? A conciencia, Yo esto me resistiría técnicamente a pensarlo. Me pongo en el pellejo de los decisores. Cuestión distinta es que en la dinámica en la que estuvieron inmersos, probablemente algunas de las operaciones de integración no se tenían que haber producido, porque, por ejemplo, el Círculo y el ICAI, entre ellas dos, sí que había ahí un problema serio. Si hubiera puesto a Caja Badajoz, o si hubiera puesto el bombón financiero más importante del mundo, era complicado, ¿no? Porque CAI tenía una carga de activos inmobiliarios grande y el propio Círculo también, ¿no? Luego el resultado no fue tan malo. Otra cuestión distinta es la participación. ¿Cuánto me queda a mí? Que era lo que su señoría planteaba, ¿no? No, yo no tengo claro. Yo creo que la estrategia del banco sí fue conseguir tamaños mayores, pero que no había una pretensión claramente diseñada, ni por él ni por otra, de decir, oye, vamos a juntar peras sanas con peras podridas, ¿no? Quizá porque el propio Banco de España se fue dando cuenta de la magnitud del problema que tenía a medida que la crisis fue pasando, ¿no? Que eso también es algo a discutir, claro, porque el guardia de la circulación tiene que saber no solamente que el tráfico tiene hoy un problema aquí en esta calle, sino por qué tiene este problema, ¿no? No sé si me he ido por las ramas. Sí, no, perfectamente. Gracias, don Emilio. Y teniendo o continuando con eso que acaba de decir, ¿no? La apuesta por el volumen, la apuesta por el tamaño. A mí me gustaría conocer su opinión sobre qué capacidad de maniobra podía tener en aquel momento, en aquella época, estamos hablando del año 2010, 2011, una caja de pequeño tamaño de, digamos, querer oponerse a esa estrategia del volumen. ¿Tenían o no capacidad una caja? Teniendo en cuenta, en mi pregunta, todos los condicionantes. Es decir, había una estrategia claramente definida o una opción claramente definida por el Banco de España, Ministerio de Economía, de ganar volumen y, por tanto, la pregunta sería, ¿podía una caja pequeña oponerse a esa estrategia? Pero no solamente bajo un punto de vista político, de decisión, sino también era prudente, económicamente hablando, para una caja en solitario, mantenerse en solitario con los problemas que iba a significar para ella la captación de recursos. Era prudente mantenerse en solitario para aguantar todos los deterioros que ya por aquella época se veía que iban a venir, deterioros de activos, problemas con la mora, los volúmenes de negocio, caída de los volúmenes de negocio. Todo ese tipo de cosas, ¿entiende usted que podía ser razonable en aquel momento que una caja, como Caja Badajoz, por no poner ese otro ejemplo, hubiera sido inteligente haber mantenido en una posición de mantenerse en solitario? Yo creo que no. Y hace bien usted en diferenciar capacidad de viabilidad. Uno es, yo entre 45, cuando veo aquí al Banco de España o al supervisor, mirarme a los ojos y decir, oye, o te casas o ya te enterarás. Bueno, hay que estar muy entero porque los supervisores bancarios en nuestro país, en cualquier parte del mundo, tienen un poder tremendo, que es el poder de poder visitarte cada 3 días y decirte, bueno, te voy a revisar hasta la partida del nacimiento, como decían, ¿no? Quiero decir, plantarle cara al Banco de España ha sido muy difícil en la historia económica de nuestro país. E incluso antes, en la época de algún gobernador como Mariano Rubio, la historia está plagada de episodios de pulsos perdidos por entidades bancarias. ¿De acuerdo?
y esto un banquero o un cajero lo tiene en cuenta. En mayor medida si no se tiene una dimensión suficiente como para soportar la presencia del inspector cada 3 días, ¿no? Y en términos de viabilidad es complicado, es muy complicado, ¿no? Era complicado. Lo cual no quiere decir que tenía que haber ido necesariamente a un tipo de fusión de ese tipo. Hay alternativas intermedias, las políticas de reforzamiento de la cooperación están dando un buen resultado en las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito están poco a poco rodando mecanismos de cooperación a través de un banco cooperativo, de una instancia común, pero no perdiendo eso que en banca es clave, que es la conexión con el cliente, que es saber todo de ese pequeño agricultor o de ese pequeño empresario cuando le viene a uno a pedir un crédito. La banca es información, la banca es gestión de riesgos y gestionar riesgos es transformar información. Y en ese sentido, probablemente la búsqueda de dimensión hubiera sido necesaria, yo creo que sigue siendo necesaria. Lo que ocurre es que el itinerario a esa generación de economías de escala no es único. Y desde luego el partener o las parejas con las que uno casarse eran varias, ¿no? De hecho, la Caja de Badajoz estuvo hablando con varias entidades, ¿no? Una pregunta que le agradecería muchísimo que nos pudiera aclarar. Creo que de los que estamos aquí ninguno somos expertos financieros, pero sí me gustaría, don Emilio, que nos pudiera aclarar, porque muchas veces tendemos a utilizar conceptos para argumentar que no se corresponden con la realidad. Ha escuchado usted ya aquí que la Caja de Ahorros de Badajoz era una entidad, la segunda entidad más solvente de España, y es verdad, el ratio de solvencia era muy elevado cuando se inició todo el proceso. Pero ¿entiende usted que solvencia es equivalente a garantía de futuro, sobre todo en un escenario tan cambiante como el que tuvimos en estos 3 últimos años en España? O dicho de otra manera, ¿podía, tan solo sobre la base del ratio de solvencia tan elevado, tan bueno, que tenía Caja Badajoz, podíamos arguir pues que tenía su futuro garantizado porque, como era una entidad tremendamente solvente, no necesitaba de ningún cambio para poder continuar con una cierta tranquilidad su ámbito de negocio, sobre todo teniendo en cuenta que lo mismo que era una entidad de las más solventes de España, sus ratios de eficiencia eran bastante o dejaban bastante que desear en Caja Badajoz, ¿no? Bueno, la solvencia es una condición necesaria, pero no suficiente para navegar en el negocio de banca al por menor. Esta mañana, cuando veníamos, mi compañero y yo hacia Mérida, me hicieron una entrevista en una emisora de radio en relación a, permítame esta digresión, a la cancelación que hoy se ha aprobado por el Grupo del programa de asistencia financiera a nuestro sistema bancario. El conocido rescate bancario que se puso en marcha en julio del año pasado ha supuesto que nuestras autoridades hayan dispuesto de 41.500 millones. Nuestro sistema bancario está, al día de hoy, muy solvente. Nuestro sistema bancario está hoy más solvente que la media de Europa, al día de hoy. Y me preguntaban, ¿eso quiere decir que ya va a seguir siendo solvente en los próximos meses? Y desgraciadamente yo tenía que decir, no necesariamente. Permita la gallegada, depende. Nuestras autoridades han hecho muy bien hoy en recapitalizar, han hecho lo que han tenido que hacer. Y cuando pasamos revista a los bancos españoles hoy, todos tienen un coeficiente de solvencia algo superior a la media de Europa. Pero a partir de ahora tienen que navegar en unas aguas que van a ser más turbulentas que las aguas en las que tienen que navegar los bancos austriacos o franceses. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un endeudamiento todavía de las familias que supera el 130% de la renta disponible, porque tenemos un endeudamiento de las empresas que va camino del 100 y muchos del PIB,
Porque tenemos un valor de la renta que va bajando y un valor de la riqueza que tenemos los españoles que no ha terminado de bajar. Porque el 80% de los españoles tenemos el 80% de nuestra riqueza en activos que están bajando. Para los bancos españoles, hacer banca al por menor en ese contexto y con una tasa de paro en el entorno del 25% es muy antipático. Es mucho más difícil hacer banca al por menor en España que en Austria. Si la economía no va a crecer el año que viene más del 1%, yo suelo poner un ejemplo. Cuando doy alguna charla precisamente a profesionales de banca, saco de mi bolsillo unas llaves y le digo, esto es un banco gratis. ¿Alguien se quiere quedar con él sin un euro de ayuda? Nadie me dice que sí. Yo no me quedaría con un banco gratis. Otra cosa es que me dieran ayudas públicas los contribuyentes. No, en esto no se puede decir, vamos, hay que decir lo que dicen algunos prospectos financieros, rentabilidades pasadas no prejuzgan rentabilidades futuras, ¿no? Era muy bueno tener una solvencia, toda la banca española tenía en el 2007 una solvencia suficiente, es verdad. Pero a medida que fue entrando la crisis con más severidad en nuestro país que fuera, el daño hubiera sido grande. No sé qué solvencia pudiera tener Caja Badajoz si estuviera en solitario hoy en día, ¿no? A favor tenía la ausencia de activos inmobiliarios. En contra, un clima para navegar adverso, ¿no? No es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Y en esa evolución, don Emilio, también hemos hablado y estamos hablando y vamos a hablar en esta comisión sobre el deterioro del valor de la entidad Caja Badajoz. Pero yo, volviendo otra vez a abstraerme de Caja Badajoz y metiéndome en el contexto general, entiendo, y desde mi grupo parlamentario entendemos que el deterioro general de la economía, que usted lo ha definido perfectamente, en ese navegar en el diario, hacer la banca de proximidad, el deterioro de la economía, la elevación de los niveles de mora, el deterioro de los activos inmobiliarios, otros deterioros, el cambiante, muy cambiante escenario normativo español, que ha dificultado también tremendamente la estabilidad bancaria, bajo nuestro punto de vista, todas estas situaciones han generado un profundo y serio deterioro de los valores o de la valoración de las entidades financieras en España. Bajo nuestro punto de vista, de esto no se ha salvado absolutamente nadie, ni de aquellas entidades que hoy todo el mundo puede coincidir en España y a nivel internacional que tienen una excelente salud, y estamos hablando de los principales bancos de nuestro país, el Banco de Santander, el BBVA, cualquiera de nuestros bancos, o las cajas de ahorro. ¿Cómo entiende usted que se ha producido ese deterioro? Si ha salpicado a todo el mundo, si todos se han visto deteriorados y tal, porque algunas veces también tendemos a quejarnos excesivamente de lo mal que nos han tratado y cuánto me he deteriorado por esta medida, olvidándonos que aquí se ha deteriorado pues todo el mundo en nuestro país. Mire, ayer yo daba una clase a mis alumnos en la Escuela de Finanzas sobre el impacto que había tenido la crisis en Europa. Que no deja de ser una paradoja, porque esta crisis no es nuestra. Esta crisis es como aquella marca de cigarrillos que anunciaban hace muchos años, genuinamente americana. Sin embargo, el perjuicio más severo lo estamos pagando en la eurozona. Y era un gráfico de la relación entre el valor de mercado de los bancos y el valor en libros. ¿Valor? En libros, el valor contable. El valor contable puede decir una cosa, pero luego el valor día a día en la bolsa dice otra. Y yo le decía a mis alumnos, bueno, el gráfico era estremecedor, porque aunque ahora hemos recuperado bastante, el año pasado, antes de llegar a julio, es el momento álgido de la crisis en la eurozona, la mayoría de los bancos, la totalidad, menos uno, no español, no, de los bancos de la eurozona, tenían un precio de mercado
inferior a lo que decía la contabilidad. No sé si me estoy explicando. Y la pregunta que yo le hago a mis alumnos es, ¿y esto? ¿Qué significa cuando una empresa en el mercado vale menos de lo que dice la contabilidad? Enseguida sale un alumno que es el espabilado diciendo, es que la contabilidad no es de fiar. Pero no vale. Enseguida sale otro diciendo, claro, eso quiere decir que si desguazáramos el banco en piezas y lo pusiéramos en la calle como en el rastro, ganaríamos más que vendiendo el banco vivo. Y el tercero dio la respuesta correcta y dijo, bueno, es que lo que cotiza el mercado de acciones son beneficios futuros. Lo que está diciendo el mercado de acciones hoy es que la capacidad para generar beneficios futuros navegando en esas aguas es difícil. Que nadie quiere la llave del banco. Todos los bancos, desde los grandes bancos españoles a los grandes bancos alemanes, han perdido valor en esta crisis y lo raro hubiera sido lo otro. Y si no han perdido más valor es porque a partir de julio del año pasado el Banco Central Europeo enseñó la artillería y su disposición a comprar deuda pública. La paradoja es que hoy los bancos españoles, tienen una parte significativa de sus ingresos que no tiene que ver con la banca al por menor, sino con la renta que da la deuda pública. Vivimos, permítanme la expresión, una situación excepcional en banca. No se está haciendo banca al por menor en nuestro país, porque los bancos están agarrotados. Han visto cómo han perdido valor, pero al mismo tiempo saben que hacer banca al por menor en el entorno que tenemos es difícil. Por eso han comprado deuda pública. Y los principales tenedores de deuda pública en cada país, no solo en el nuestro, son los propios bancos, No hay ningún banco que valga hoy más que antes de la crisis. Sería un contrasentido. Y habría que investigar. Ahí sí que habría que enviar una comisión de investigación si encontráramos que después de todo lo que está cayendo hay algún banco no internacionalizado. Cuidado, puede ocurrir que algún banco con negocios, pero tampoco. Los dos grandes bancos españoles que están muy diversificados internacionalmente tampoco han aumentado mucho su valor en libros, a pesar de que en los últimos 3 o 4 meses han recuperado buena parte de su valor de mercado, Bueno, pues ya para ir terminando, don Emilio, una pregunta muy poco ortodoxa probablemente, o poco económica. Pero es que esta mañana hemos escuchado aquí una expresión o unas afirmaciones que a mí al menos me han sorprendido y me gustaría pues conocer su opinión, hablando de la integración de Caja Badajoz en Banco Caja 3. Y se decía, era tal el nivel de exposición de la Caja Inmaculada, de la CAI de Zaragoza, nivel de exposición al ladrillo o de Círculo Católico al ladrillo, que en la práctica esas dos entidades, a la hora de integrarse en Ibercaja Banco, no valían nada, valían cero. Y, por tanto, el 12,5% que cogía Caja 3 en su integración con Ibercaja Banco debían ser propiedad de Caja Badajoz. ¿Entiende usted, sin tener un solo número encima de la mesa, porque no le pido, además, que nos aporte ningún número, pero entiende usted que a tal punto de degradación ha podido llegar, o de exposición, ha podido llegar entidades, digamos, de peso, como la CAI de Zaragoza, o entidades muy respetables, como pueda ser el Círculo Católico de Burgos, como para que pudieran llegar a valorarse con valor cero en una integración de este tipo? No lo sé porque ya me hubiera gustado saberlo, pero claro, la paradoja es que ninguna de las tres era cliente nuestro. No quiere decir que les hubiera ido mejor. Sí sé que el Círculo sí tenía mucha carga inmobiliaria, muchísima, pero tampoco recuerdo.
hubo unos ajustes de valor, ¿no? Sí. Es decir, sí recuerdo la secuencia esta que antes ha hecho su compañero de Izquierda Unida en la dirección de la operación, creo que se firma en diciembre, y en enero aparece un informe del Banco de España, ¿no? Exactamente. Con unas diferencias de valoración. Le digo, no sé de cuánto eran las diferencias de valoración. Tienen que minorar los 1.106 millones de 4.600. El 50%. Bueno, eso era, ¿no? Sí. No es el 100%, ¿no? No, hombre, no había ninguna. Yo creo que entre las cajas más expuestas a la actividad inmobiliaria, bueno, probablemente el Círculo era una de ellas, pero también estaba Bankia, quiero recordar, Caja de Ahorros del Mediterráneo, incluso alguna gallega. sí. Muchas veces la exposición inmobiliaria, y yo creo que eso se hizo bien aquí en Extremadura, por las dos cajas, era muy difícil hacer negocio bancario en Galicia, que era la región más bancarizada de España. Y entonces se veían impulsados a buscarse, valga la expresión, la vida fuera de la región. Claro, cuando se llega a la actividad inmobiliaria tarde, no siempre se queda uno, es como cuando uno llega al baile tarde. La probabilidad de encontrar la mejor pareja, sea uno o una, claro, no es la mayor, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que, desde luego, el Círculo, quiero recordar, de CAI menos, porque CAI tuvo dos etapas, ¿no? Una etapa final de gran rivalidad con Ibercaja. Ibercaja fue probablemente la caja más prudente de España, junto a Unicaja. Es curioso que, desde luego, Unicaja, estando en pleno centro de gravedad del negocio inmobiliario, se mantuviera. Ibercaja también. Ibercaja supo seleccionar bien y no. Pero sin embargo la CAI, que estaba en gran rivalidad con la otra, pues sí se expuso demasiado. Y el Círculo, yo creo que con el Círculo le pasó algo similar con la Municipal de Burgos que a la CAI con la otra. Ahora, de ahí a valer cero, tengan en cuenta que cero, ni siquiera la Sareb ha valorado en cero nada. Quiero decir que, aun suponiendo que yo tuviera en mi patrimonio solo suelo, y suelo no calificado, suelo no finalista, imaginemos una hipótesis un poco extrema, el valor no es cero absoluto, ¿no? Y ya por último, don Emilio, una simple valoración cualitativa o opinión cualitativa. Hoy sabe que ya Caja Badajoz está integrada dentro de Ibercaja, con un paquete accionarial del 4% de Ibercaja. Fue evolucionando, arrancó inicialmente con el 24,5% de Caja 3, después pasó al 29%, pasó al 32% y finalmente se integra, ya cuando se integra Caja 3 en Ibercaja, se produce un reparto accionarial entre las cuatro cajas, y Caja Badajoz se integra ya con el 4% del paquete accionarial del banco, el 4,20% de CAI y el 2,76% de Círculo Católico, una vez descontados los deterioros o las minoraciones por deterioros de la Sareb en los paquetes accionariales y tal. ¿Cómo aprecia usted el futuro de ese grupo bancario, de ese banco? ¿Se ve sólido? ¿Se ve con todas las indefiniciones que pueda haber de futuro? Claro. Y tal, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una entidad que... No, estamos hablando, vamos a ver, hay dos elementos de análisis que he señalado y que yo creo que son relevantes. Uno, hacer banca al por menor en nuestro país no es el mejor de los negocios, no es el negocio más próspero. Yo les haría una pregunta a ustedes y diría, ¿quién quiere invertir hoy en banca al por menor? ¿Quién quiere invertir parte de sus ahorros? Y seguramente encontraría dificultades, ¿no? Por lo tanto, hacer banca al por menor es muy difícil. Dentro de los grupos, Ibercaja es una entidad que ha sabido mantenerse al margen de gran parte de los elementos de contaminación del sistema bancario. Yo creo que ha habido, igual dejo alguna, pero de las 40 y tantas cajas, si uno tuviera que señalar, pensando en hacer la historia económica de nuestro país, la BBK,
Ibercaja y Unicaja serían 3 cajas que han sobrevivido a la contaminación. Cualquier entidad que estuviera bajo el amparo de estas 3 entidades estaría, en mi opinión, menos expuesta que la que pueda estar bajo el amparo de cualquier otra, por decirlo así, ¿no? Quizá porque la carga inicial es menor, porque la capacidad de gestión ha sido más prudente, pero insisto, eso no quiere decir que lo que viene sea un paraíso. Pues muchas gracias, don Emilio. Muchas gracias, presidente. Ya no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Bernal. Muchas gracias, señor Ontivero. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Sánchez Julián, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Ontiveros, pues no puedo empezar más que dándole las gracias por acudir a la llamada de esta comisión y, sobre todo, pues por abrirnos los ojos y darnos pues algunas nuevas que nos ayudarán a seguir valorando y a seguir trabajando en esta comisión. Como ve, el trabajo que tenemos aquí en esta comisión pues viene también mucho orientado por la información que se tenía a la hora de afrontar de afrontar esta fusión, de la información que se tenía, de la que no se tenía y también de la forma de gestionar esos problemas. Uno de los puntos clave, que aquí y usted también lo ha dicho, es que la estrategia a nivel nacional del Banco de España y del Gobierno de España ha sido que nuestras entidades ganasen peso, ganasen en volumen, ganasen en tamaño, para poder tener un sistema financiero donde nuestras entidades pues ganasen en fortaleza. Pero aquí nos encontramos que es el SIF, si no me equivoco, más pequeño que se ha hecho. Es decir, se ha buscado hacer un mayor tamaño, pero el tamaño más pequeño de los mayores. O sea, eso también incluso puede llegar a ser a veces un pequeño condicionante a la hora de tener que afrontar ciertos retos de futuro. ¿No cree usted? Sí, señor. Y a mí particularmente esto que señala usted es un tema que me preocupa. No sé si indirectamente lo hemos comentado antes. Porque aporta 2 paradojas. Y es que la forma de los resultados de la gestión de esta crisis derivan en menos entidades bancarias y más grandes. Menos entidades bancarias quiere decir, en principio, que hay condiciones para que haya menos competencia, no necesariamente, pero es probable. Es probable que la interlocución, la capacidad de negociación que tiene una pequeña empresa ahora para negociar un crédito y sus condiciones sea más baja, sea menor que hace 6 años. Pero 2, fíjese que uno de los elementos que ha preocupado en esta crisis ha sido evitar eso que los británicos llaman, los anglosajones llaman el too big to fail, el demasiado grande para dejarlo caer. Y no solo en nuestro país, en otros sistemas financieros del mundo, la gestión de la crisis ha derivado en entidades de una dimensión mayor. Si mañana volviera a haber una crisis bancaria, vamos a tocar madera, como la que ha habido en el 2007-2008, rescatar ahora a los tamaños medios de los bancos le costaría al contribuyente más que el rescate pasado. No sé si me estoy explicando. Porque hemos hecho rascacielos mayores, ¿no? Por eso es muy importante la unión bancaria que tenemos a la vuelta de la esquina en Europa. Por eso es muy importante procurar que los mecanismos de resolución de crisis, que es el segundo pilar de la unión bancaria, no descansen sobre el contribuyente, porque entonces el contribuyente puede estar condenado de forma recurrente a tener que pagar esos errores. Sí, es una paradoja. Por eso en algún momento en Europa, también en España, se tendrá que plantear que haya oxigenación financiera y que no haya exclusión, ¿no? Pero sí, salvando el tema de las cooperativas, que también se han reducido, Nosotros empezamos la crisis con 82 cooperativas de crédito en nuestro país. Ahora se han reducido de forma no tan significativa como en las cajas. Pero uno tiene que andar ahora mucho para encontrar una tienda de servicios financieros. Y el problema es que cuando uno
vaya a entrar en la tienda de servicios financieros se puede encontrar con que la capacidad para elegir, para ejercer la soberanía del consumidor, es menor ahora que antes. Una de las razones que también se ha esgrimido aquí ha sido el vísteme despacio, que tengo prisa, hablando en plata. Tenemos que hacer las fusiones, las integraciones ya, de la mejor o de la menos mala manera posible. ¿Usted cree que esas prisas que desde el supervisor o desde cualquier otro estamento se ha ido metiendo a las entidades financieras? Hoy aquí nos lo han dicho los comparecientes, miembros del Consejo de Administración, que el Banco de España estaba apremiando a que nuestras entidades a nivel general, y en este caso también, pues llegasen a esos acuerdos, llegasen a mantener, eso sí, pues esas fusiones. ¿Usted cree que esas prisas que se han metido, esa celeridad por querer que nuestros sistemas financieros se redujesen en número de entidades, puede haber llevado a los equipos de dirección a perder detalles que luego han sido claves a la hora del devenir de la entidad? Es decir, que no se haya cuidado todo como debería haberse cuidado, como se hubiese cuidado de otra forma debido a las presiones que estaban sufriendo y por querer llegar cuanto antes al puerto. Está usted en lo cierto al afirmar como primera providencia que las prisas no son buenas, sobre todo las prisas cuando se trata de una decisión tan trascendental en la vida de una empresa, de una entidad financiera, como es la integración con otra, o con otras. Idealmente, uno podría decir, las operaciones de fusión o de alianzas reforzadas hay que hacerlas cuando las cosas van bien y tomarse el tiempo suficiente, pero esto no es así. Y es probable lo que usted dice, que en algunas operaciones de integración la premura determinada primero por las autoridades supervisoras, por los gobiernos, todos los gobiernos han convenido, en la generación de economías de escala, en la generación de volúmenes mayores. Las autoridades y todos los bancos centrales, independientemente de quién ha estado en el Banco de España, otra cosa es que algunos gobernadores o algunos equipos lo hayan hecho mejor que otros. Pero la concepción general es que la atomización no era buena. Esa era la premisa que tenían, ¿no? En algunos casos la presión ha sido muy grande, sobre todo a partir del 2010. A partir de mayo-junio del 2010, la regulación se va alterando en la dirección de propiciar integraciones, de propiciar la creación de los bancos, quizá porque le vimos las orejas al lobo tarde. Recuerde que la crisis llega en el 2007-2008, todavía en el 2009 parecía que esto podía ser corto, o algunos decían que iba a ser corto, y no se le vio el calado que tenía el iceberg. Y cuando se le ve ya el calado al iceberg es en 2010. Y en el 2010, 3 años después de la crisis, ya hay en los balances mucha pérdida de valor, ¿no? Sí, los procesos de fusión distraen. Yo me acuerdo que siempre decía que hay muchos costes, pero hay uno que es muy importante, que son los costes de distracción. Y es que mientras uno tiene a los equipos negociando operaciones de integración, no los tiene mirando a la gestión de riesgos, al negocio. Y eso ha hecho que, en general, ¿no?, en bancos y en cajas haya habido costes, sí. Muy bien. Usted en su empresa, aunque no ha trabajado directamente con ninguna de las 3 entidades que conforman Caja 3, pues imagino que sí habrá asesorado a muchas entidades a la hora de afrontar sus fusiones, sus SIP y sus diferentes integraciones. Y me gustaría saber cuál es el ambiente que se encuentra usted en torno a todo lo que hay. Me explico. Nosotros aquí en Extremadura, con el caso de Caja Badajoz, hemos tenido que escuchar esta mañana cómo había un ambiente principalmente, evidentemente, de tensión. Llegó un momento, como ha comentado el compañero de Izquierda Unida, que aparecen esas
esas actas de inspección que tumban por el suelo pues todas las expectativas y todos los ratios y todo lo que se tenía. Pero había un ambiente general de preocupación por una amenaza no tácita, pero sí en el ambiente, como he dicho, de la posible intervención del Banco de España si no se seguía adelante. Pero hay otro ambiente que es el ambiente de entre bambalinas, el ambiente de las empresas que asesoran, de las entidades que están, y le explico. Nos hemos encontrado con muchas casualidades y quiero saber si esto es normal, o usted lo ha visto, o para saber si estamos viendo fantasmas donde no los hay, o son casualidades. La primera pregunta es fácil. ¿Cree que esa sombra del supervisor constante hace que haya un ambiente reducido para todo? Y otro, ver las continuas relaciones que se pueden encontrar dentro de las diferentes empresas que asesoran o trabajan para las entidades financieras en estos procesos. Hemos encontrado que una empresa como es Intermoney, que fue, según nos han explicado aquí, la que pone en bandeja o ofrece o llama a la puerta de Caja de Badajoz para realizar esta integración con Caja de Oro de la Inmaculada y con Caja Círculo, pues Intermoney se encuentra participada por Caja Círculo. A su vez, el responsable de Intermoney en aquel momento había sido inspector o trabajador del Banco de España. Viendo luego que en Deloitte, quien realiza la auditoría y valora para CAI, el cargo restante es director general, uno de los responsables de ella, pasa luego a formar parte de la CAI. Ese es el ambiente, la puerta giratoria que ha comentado el compañero. ¿Usted esto lo ve normal? ¿Suele pasar? ¿Es cuestión del movimiento rápido de todo en muy poco tiempo? ¿O realmente es para ver que, tras ver que las actas llegan cuando llegan y ver todo este entramado de casualidades por detrás, es para poner o encender alguna bombilla? Bueno, en relación al ambiente y a la influencia del supervisor y la presión, insisto, a los supervisores bancarios en todo el mundo, y desde luego en España, que ha tenido desgraciadamente en los últimos 100 años varias crisis bancarias de calado, al supervisor bancario se le respeta mucho, se le teme también, de tal forma que sí, porque un supervisor bancario siempre tiene la herramienta de la circular y la herramienta de mandar a la inspección, y afortunadamente, históricamente, el Banco de España ha sido cautelar, ha podido cometer errores, pero yo estoy recordando algunas crisis anteriores a esa y ha podido, digamos, actuar con cierta cautela. Aquí quizá ha habido prisas, y dos, sí, presiones, presiones en algunos casos también contrapuestas, porque ha habido presiones ha podido haber presiones del Banco de España, pero también ha habido presiones de los gobiernos regionales. El día que se haga una tarea de investigación de fuentes primarias, mirando actas y tal, pues veremos qué ha ocurrido, ¿no? Dos, el entramado de posibles conflictos de intereses con esas tres cajas, ¿no? Sí, yo no lleva razón. Yo creo que sí, que Caja Círculo tenía una participación en Intermoney. De todas formas, y por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los conflictos de intereses, ¿no? En ocasiones, en lo que hace, por ejemplo, las compañías de auditoría, por hablar de compañías que no colisionan con los intereses de la mía, el auditor debería hacer un disclaimer, hacer una advertencia. Es decir, ese informe que estoy haciendo, cuidado, lo hago, pero que recuerde el lector que soy el auditor. Lo peor es no advertirlo. No sé en este caso concreto si se advirtió o no. Yo puedo aquí certificar la salud de
de alguien o la solvencia financiera, dice, cuidado, es que primo hermano mío, o es que es socio mío. Eso lo tengo que advertir. Yo creo que en nuestro país hemos pasado por alto prácticas que probablemente todos tendríamos que haber mejorado, ¿no? Bueno, las compañías de calificación crediticia o de rating, las compañías de auditoría, las consultoras, etcétera, han o hemos cometido muchas veces errores de no anticipación, de no advertencia, ¿no? En relación a la CAI, cuando decía que no había sido... La CAI no fue cliente nuestro en los 5 años de negociación de la integración. Históricamente sí fue, ¿no? Era simplemente una precisión. El Círculo jamás y Badajoz jamás, ¿no? Pero probablemente si nosotros hubiéramos hecho algún informe y hubiéramos tenido una participación directa en el capital de alguna de nuestras compañías, probablemente habríamos, primero, sometido a la Comisión de Conflicto de Intereses interna que nosotros tenemos, y dos, haber hecho un aviso para que el lector sepa que cuando yo hago un trabajo tengo estos vínculos o no. Sí. Bueno, muchas gracias. Claro, eso es una cuestión que se nos ha planteado esta mañana, donde uno de los intervinientes ha ido cosiendo, y con información que ya teníamos, pues hemos ido cosiendo eso, y es cuanto menos curioso e interesante. Aquí se hablaba y se ha hablado del peso de CAI y de Caja Círculo en cuanto al ladrillo. Yo tengo por aquí informaciones que hablan de que la exposición en torno al 40 y algo % de Caja Círculo al crédito promotor y de CAI en torno al 32%. Es decir, un tercio mínimo. ¿Qué año? Pues le estoy hablando de que CAI está hablando del año 2009. Ya. Del año 2009, que es justamente que es lo más curioso, porque las valoraciones a partir de ahí es todo cuando se empieza a trabajar y a auditar esta entidad en base luego a poder luchar y a poder realizar, uno, esas fusiones y dos, esas participaciones, porque habla de un entramado de 69 sociedades inmobiliarias que dan unas pérdidas millonarias única y exclusivamente de la CAI. Habla en torno, pues en el año 2010, de pérdidas de 66 millones de euros y en torno al año 2011 de 56 millones de euros de ese holding. Por eso también la sorpresa de que no se haya advertido por ningún lado, ni por el supervisor, ni por las auditoras, ni por la propia entidad que estaba jugando todo ahí, pues este tipo de cosas. Creemos que son... Evidentemente, también hay que poner de manifiesto que había muchos datos que daban lugar a que se viese una gran luz al final del túnel de esa fusión, que son todos los datos de solvencia, el hecho de que el propio SIP no tuviese esas ayudas públicas y otros sí tuvieron. Pero claro, esto se llama echarle quiniela los lunes, pero al final lo que estamos aquí es para valorar todo lo que ha pasado. Hemos visto como todo ha dado la vuelta, como de lo mejor, de lo segundo mejor, se ha pasado a lo segundo peor. Entonces, pues sí que creemos que es muy importante el saber todo esto, porque usted ha dicho que evidentemente la solvencia no es equivalencia de futuro, pero yo creo que es un punto muy importante, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, y sobre todo teniendo en cuenta las grandes modificaciones normativas que se han realizado al año 2000, del año 2010, 2009-2010 en adelante. No es lo mismo, y usted lo podrá ratificar, unas entidades que tienen que afrontar unas provisiones inmobiliarias que tenían suyas como otras que las tenemos adquiridas, ¿no? Yo le informo, por ejemplo, aquí en el caso de Extremadura se ha hablado del valor de las entidades, la forma de valorarlas, pero debido a esas dotaciones, Caja de Badajoz ha perdido del año 2009 al año 2012 el 90% de los recursos propios, debido a esas dotaciones que había que haber hecho de activos tóxicos, activos inmobiliarios heredados de aquellas manzanas podridas. Lo que sí que le quiero, y ya le voy a ir
finalizando, yo creo que ahí las asambleas generales y todo han tenido un papel fundamental. Usted aquí ha hablado de las presiones políticas que han existido. No es la primera vez que lo escuchamos, ya que el exgobernador del Banco de España pues lo ha manifestado. Pero, ¿usted cree que con el escenario que le hemos dibujado hoy aquí entre los diferentes grupos parlamentarios, de una entidad muy solvente, de entidades que ha tenido que hacer frente a un proceso de fusión nada fácil, sobre todo nada fácil por aquello que les ha venido, cree que se podía haber hecho una fuerte posición, por muy fuerte que sea el Banco de España, una fuerte posición de defensa ante él de los intereses de esta entidad, teniendo en cuenta que se firma un contrato y a los 4 días aparecen unas actas que que directamente dan una información contraria a con la cual se firma ese contrato. Y que eso puede dar mucha fuerza para decir, oiga, es que esto no es un aspecto de carácter financiero, de carácter de futuro, sino que es un aspecto directamente de haber dado información incompleta en un momento muy delicado. Bueno, no sabía, en relación a la primera consideración que ha hecho sobre el entramado de sociedades inmobiliarias de CAI y la desigual carga de activos inmobiliarios, sí, probablemente yo tenía idea incluso de que podía llegar a ser superior, ¿no? Más allá del 30 y tantos %, ¿no? Porque eran 2 cajas muy... 30 y tantos y 40 y tantos. Muy tal, ¿no? Y sí, no me ensaña. Lo de las sociedades inmobiliarias, ya sabe que las cajas y los bancos optaron por un modelo de fidelizar, al tiempo que financiaban promociones, lo que querían era fidelizar a los clientes de esas promociones inmobiliarias, y para eso muchas veces lo que hacían eran sociedades conjuntas con las promotoras inmobiliarias. Por eso muchas veces usted podrá ver en muchas cajas, sanas y menos sanas, que hay un abanico, un mapa entero de promotoras, y que cuando se establecían en tal barrio, con el promotor de turno, hacían una sociedad en términos distintos, con el fin de que todas las hipotecas se subrogaran, etcétera, etcétera, ¿no? Segunda cuestión que usted plantea, igual no me he explicado bien. Yo no he querido minimizar la importancia de la solvencia, todo lo contrario. No, lo que he querido decir es que es una condición necesaria. Es como el valor al soldado, se le presume. Luego el soldado puede tener habilidad o no. El soldado puede ser valerosísimo, pero tiene que partirse el cobre. ¿De acuerdo? Entonces, la solvencia es un requisito necesario, pero la historia financiera está plagada de entidades que tenían los bolsillos llenos y que no fueron capaces de capear un temporal o una crisis en condiciones. La solvencia lo que te hace es fortalecer la capacidad defensiva, pero luego hay que tener habilidades, hay que tener liquidez, por ejemplo, hay que tener negocio. Uno puede tener una solvencia grande y tener un core capital, un capital principal del 15%, del 20%, pero si no tiene negocio, si abre la tienda a las 8 de la mañana y no entra nadie, y no hay negocios empresariales buenos, al final tiene la tentación tiene que buscar, está en la obligación de buscar compartir sinergias, ventajas con otros que las tengan, ¿no? Extremadura no es la mejor región para hacer banca, porque en términos no es Madrid o no es el País Vasco, donde la generación de rentas es distinta. Esto es un hecho, ¿no? Pero no trato de minimizar la solvencia, al revés. Ahora la solvencia es clave. Y lleva usted razón que las normas que vienen van a reforzar todavía más la solvencia. Quizá fue esa la obsesión de las autoridades, tanto del Gobierno como del Banco de España, de los reguladores. Cuidado, que lo que viene es Basilea, que es una normativa de circulación global, internacional, que va a obligar a tener un mayor capital. Cuidado, que lo que va a venir es la unión bancaria,
y que cuando venga la Unión Bancaria Europea, el Banco Central Europeo ya lo ha dicho. El Banco Central Europeo ha dicho, yo antes de hacerme cargo de la supervisión bancaria, quiero que todos los bancos pasen por rayos X. Eso va a ocurrir dentro de unos meses. Y les voy a hacer dos pruebas. Una prueba de calidad estática y decir, oiga, a ver, usted estas filiales que dice que tiene y que valen 100, ¿valen realmente 100? Y una prueba dinámica, como cuando vamos a hacernos un chequeo médico ya con cierta edad y nos meten en esa silla, en esa cinta andante, ¿no? Y nos ponen unos cables para ver cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro corazón a distintas velocidades de la cinta. Son los famosos stress test, las pruebas de esfuerzo. Es altamente probable que ahí se ponga de manifiesto la necesidad de mayor solvencia. Por lo tanto, no lo he querido minimizar, he querido decir simplemente que, fíjense, un banco que era siempre muy solvente, es que no quiero dar nombres, pero entre los bancos españoles hay casos, y eso lo estudiamos en las escuelas de finanzas, casos de bancos que eran muy solventes, pero que no supieron adaptarse al entorno, ¿no? Y casos de bancos que partían con la solvencia justa, pero que en un entorno de suficiente negocio y liquidez y de habilidad a la hora de hacer banca, se han situado arriba. Los líderes bancarios en Europa, que usted pueda pensar, no han sido siempre los bancos más solventes. Han sido suficientemente solventes, que es distinto. No sé si me... Sí, a mí me sorprende lo que usted ha señalado, que de diciembre a enero nos encontremos con grandes sorpresas en el veredicto del Banco de España. Sí, me sorprende. Y también a mí, si yo fuera un responsable, hubiera sido un responsable de Caja de Badajoz, o un responsable político en Extremadura, me hubiera sorprendido que a la hora de hacer un contrato de buena fe, en diciembre se pacten se convengan en unas cifras y días después haya otras, ¿no? Desconozco los términos del contrato, insisto, porque desgraciadamente no actuamos en esta operación en ningún momento, ni fuimos consultados, ¿no? Y quiero ver los términos, me hubiera gustado ver los términos del contrato, pero claro, si se firma un acuerdo, pues se tiene que firmar sobre la base de la bondad de las cifras, y lo que no podemos hacer es, con todos mis respetos a los gitanos, gitanear en esto, ¿no? Y encontrarme que luego cuando... Pero desconozco... Pues nada más, señor Ontiveros, que agradecerle pues su presencia de aquí y las declaraciones que ha dado. Muchas gracias, señoría, muchas gracias, señor Sánchez Julián, muchas gracias, señor Ontiveros. Y bueno, una vez ya concluido este periodo, queda la última parte, 10 minutos finales por si quisiera apostillar o aclarar algo, que es lo que en definitiva ha venido haciendo durante toda la tarde, aclararnos muchísimos conceptos, de lo cual desde luego le agradezco en nombre de todos los presentes. Nada, presidente, reafirmar las consideraciones que hacía al principio. Muchas gracias. Para mí es un placer venir como ciudadano consciente y respetuoso con las instituciones democráticas. A uno le gusta que le llamen los representantes de la población de vez en cuando, ¿no? Es una especie de síntoma de utilidad. Por lo tanto, estoy muy a gusto en una instancia parlamentaria. He estado a lo largo de mi vida profesional en bastantes parlamentos, luego en el Parlamento español, pero también en otros parlamentos regionales. Pero además en Extremadura me gusta venir, y aunque solo sea para justificar una buena torta del casar como la que me he tomado comiendo, ya está muy bien venir, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a ustedes, y cualquier otra cosa que al margen de instancias oficiales pues puedan requerir de información o de opinión, nos tienen a AFI, Analistas Financieros Internacionales, a su entera disposición. Ha sido una gran clase magistral y desde luego le agradecemos a tanto a usted, a su socio paisano y a AFI. Tiene gran parte de culpa don Benito. Pues muy agradecido entonces a ambos, en nombre de todos. Muchísimas gracias. Se levanta sesión. Gracias.